No es un órgano, lo sacan en negro. Buen día, amigos. Sí que estamos nuevamente con ustedes en la pata del colibrí este sábado 26 de mayo. 27 de mayo. En un mes más o menos debe estar ocurriendo algo importante de lo que seguramente le hablarán estas personalidades que están con nosotros hoy en la pata del colibrí. El señor Ronald Rodríguez, a quien le han cambiado el nombre de la columna, ahora ya es a finales de la semana. Monagas. Bravo va a ser cuando ya no tenga el nombre que poner. Monagas, el hombre que cae y hace caer. El piloto. El piloto. Y por supuesto, de la cocina. El señor que tiene los datos mejores de Maracaibo, o Carlos Lazo García, que debe estar aquí colado porque nadie lo invitó. Pero el vino. Pero se metió hizo igualito que a Donald Trump en la foto de los presidentes en Europa, que empujó al señor presidente de Montenegro para ponerse. Y las verdades que vienen de los rumores, verdades y rumores. Hoy, y Damaso Jiménez. Te lo digo. ¿Y verdad? Él dijo de los datos. Ender. Dijo el le ordenó que te escribiera. Claro, porque es que resulta que en la enmienda Tiago, o sea, que lo que es conspiración. están todos los nombres de los columnistas, menos el de Ender Arena, que por cierto escribió un muy buen artículo este fin de semana acerca de la señora Ortega, de la que seguramente Monaga, que está informado de lo que pasa con Ortega y con Ibrahim Ferrer. ¿Es Ibrahim que se llama? Germán Ferrer. Fue para la rueda de prensa, por cierto. Amigos, además de eso, tenemos la presentación de un par de libros que tenemos acá nosotros, el de Ángel Rafael Lombardi Bocal, que presentaron en el Museo Chacón de la Alcaldía, y el libro Adiós mi Venezuela, del que le va a hablar Ronald Rodríguez en un momento. La constituyente es lo último que le queda al gobierno, o le quedarán otras cartas por jugar a Nicolás Maduro. Es que la semana pasada se andaba tambaleando y ahora se tambalea Maduro, o Maduro está en un segundo aire, en una pelea de 15 rounds. ¿Qué dice Monaga? Yo lo que sí creo es que la constituyente no es en modo alguno un mecanismo del gobierno para negociar. Yo creo que es un salto hacia adelante. No es una huida hacia adelante como han dicho algunos sectores de la oposición, no, es un salto hacia adelante. Y yo creo que de verdad que tiene la manufactura cubana. Ellos idearon cómo con menos votos tener mayoría. Ya eso lo vivimos en el 2010 cuando los chavistas sacaron más diputados. En el 2010 sacaron más diputados con menos votos. Ya eso lo vivimos una vez. Y en este momento fíjate que por ejemplo en el estado Miranda, ganando la oposición con 800.000 votos, los chavistas cogen 22 y la oposición 11, por decir una cifra. Y así pasa en muchos estados lo de la sectorización. Es decir, hay un mecanismo perverso. Yo creo, y en una de las pocas cosas que coincido con algunos analistas de Caracas, es que estamos en presencia de un conflicto internacional. Nosotros no nos estamos enfrentando a Maduro ni al gobierno de Maduro, nos estamos enfrentando a Cuba. Después de 60 años sigue manejando la isla. Y yo creo que en este momento ellos se han trazado para nada perder el gobierno en Venezuela, y ese mecanismo que diseñaron tiene para mí la manufactura cubana de por medio. Es decir, estamos en medio de un conflicto internacional. Ya no solamente ellos... ¿Es geopolítico? Sí, porque ellos manejan la DIEX, o el sistema de identificación, lo ves en los cuarteles, lo ves en el CENIAT. Ahora también van a tener la parte jurídica en el diseño de la nueva parapeto, le digo yo. Ronald ha manifestado que él cree que las conversaciones se deberían hacer con Raúl Castro y con Díaz Cancel, y no con la gente aquí en Venezuela. ¿Eso tiene fundamento? No, yo lo que hice fue que recogí los testimonios públicos que hicieron Gustavo Cisneros en Miami hace 2 o 3 semanas atrás, y la misma semana en un artículo de opinión que escribió Moisés Naín en el diario El País, que ellos hablaban y decían que la solución pasaba por un acuerdo Estados Unidos, Cuba, Colombia, y eso me trajo a mí a colación algo que ha sostenido Francisco Rojas desde hace muchísimo tiempo, por no decir hace unos 6 o 8 meses atrás, cuando él decía: ¿por qué la oposición
no nombra una comisión y se va para la isla de Cuba a hablar con Raúl Castro. O sea que yo creo que el que mejor está en posición de contar todos los vericuetos de esa posibilidad eres tú, Francisco, ¿no? Yo. Y ahí el puente puede ser santo. No, yo quiero decir que cuando yo lo dije, y reconozco mi autoría y la autoría, lo dije en clave de humor. Era un poco algo de sarcasmo y mucha ironía lo que hice en esa oportunidad, pero tal como Ronald la nota, efectivamente las declaraciones tanto el artículo de Naín y la posición de Cisneros, que lo sacan de una incubadora donde lo tenían, o una cava criogénica donde tenían a Cisneros, y lo traen para que le den un doctorado honoris causa, y da esas declaraciones y desaparece. Obviamente que esto es un juego a tres. Colombia tiene que decir mucho en esto, porque Colombia es el principal afectado. A cuatro. Tiene que incluir al Vaticano. Bueno, pudiera ser el Vaticano. No, pero es que el Vaticano no es parte, el Vaticano es el que oficializaría, El facilitador. Facilitaría y oficiaría de legitimador de cualquier acuerdo que... Sí, lo que pasa es que Colombia está es directamente afectado. Los cubanos son, digamos, los dueños de Venezuela. Del gobierno. Del gobierno. Del gobierno. Sí, del gobierno. pero sí, exacto. Y yo tengo la impresión de que todo esto de la constituyente no constituye otra cosa que la necesidad de verdad que los venezolanos aprueben sumarse a Cuba como una provincia más, lo que resolvería una gran parte de los problemas políticos que tiene el gobierno de Maduro. Y por supuesto los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, como ustedes saben, están predestinados a decidir por nosotros desde que Bolívar lo descubrió. En fin, pero lo que pareciera ser que es verdad es que la constituyente todavía, a pesar de que esta semana comienza la selección de candidatos, no pareciera tener, digamos, no hay una seguridad de que la constituyente se dé. ¿Tú crees que vayamos a llegar a la constituyente? ¿Verdad? No, yo creo que no. Yo creo que las condiciones no están dadas para que la constituyente sea lo que el gobierno quiere que sea. ¿Okay? Yo creo, coincido con Ángel, no se trata de ganar tiempo, se trata de una refundación del proceso revolucionario. O sea, ellos están en una nueva etapa del proceso revolucionario en el cual pretenden construir la hegemonía completa, eliminar las elecciones como las hemos conocido durante toda nuestra historia democrática y constituir una especie de elecciones de segundo grado. Ellos quieren hacer un híbrido similar al que funciona en Estados Unidos, que es un proceso muy complejo, que le favorezca lo que decía Ángel, con menos votos me garantizo estar en el poder. Gobernadores, alcaldes, Correcto. todo. Ahora, el problema es que eso no tiene ni siquiera respaldo interno. Ahí está la dificultad de Maduro. Porque recordemos que cuando Maduro lanza la constituyente el 1 de mayo, fue una jugada de su grupo, no era una jugada de todo el oficialismo. Por supuesto, tú los ves hablando a favor de la constituyente porque no pueden hacer otra cosa. Pero a raíz de que fue una jugada individual de Maduro y de su entorno, Jagua, Jorge Rodríguez, Siria, del Cieloína, el resto no está de acuerdo. Si no recordemos los rostros de los que estaban presentes en la locución nocturna de Maduro cuando habla ya con amplitud de la constituyente. Y vemos cómo se han ido desligando paulatinamente algunas figuras del oficialismo. Por supuesto, la más emblemática es la fiscal por su cargo, por el poder que representa tener la fiscalía. Y ahora vemos cómo la fiscal está actuando contra el gobierno, ¿ok? Que es otro tema que es O importante. está actuando haciendo lo que tiene que hacer. Sí, apegada a... De Yo hecho, les coincido adelanto. con lo que dije, De hecho, les no es adelanto contra algo. nadie. No, cumpliendo con su competencia. Exacto. De hecho, les adelanto algo. La fiscal arrancó desde el miércoles de esta semana toda una operación para investigar a PDVSA. Ya hay fiscales nacionales y regionales designados para investigar a Eso está en área PDVSA. privada de... Eso está en área privada de la rumores. Afíliate, pues no lo vas a poder. Hay un tema que es importante y es que parece ser que el gobierno, el régimen de Maduro le ha puesto fecha al desenlace de esta situación, que es a finales de julio, es decir, cuando ellos pretendan verificar la constituyente. ¿Cómo va a realizarse esa constituyente? ¿Cómo la van a verificar? Con la gente en la calle protestando, ¿cómo es posible hacer un acto electoral cuando quienes salen a la calle son el ejército y deja... pero quien sale a cuidar los centros de votación, el Plan República es el ejército. Eso quiere decir soldados en la calle con armas,
contrario a lo que está reprimiendo a las manifestaciones democráticas, que lo está haciendo la Guardia Nacional. Yo no creo que esté muy bien sustentado dentro del ejército, que sabemos que hay requebrantamiento, hay divisiones, hay gente que no está de acuerdo con que estas cosas estén sucediendo, y entonces ahí puede manejarse también un elemento que soporte lo que dice Darwin de que estas elecciones para una asamblea constituyente no se vayan a dar tampoco mirándolo desde ese punto de vista, porque la gente no está dispuesta a dejar la Un calle. inciso. Bueno, ¿Por qué el gobierno lo fija para julio? Porque necesita hacerlo rápido antes que la opinión pública lo obligue a retroceder. Y además, lo del ejército. Padrino López está siendo muy cuestionado dentro del ejército por su postura a favor de la represión y del gobierno de Maduro. Yo quisiera, muy interesante todos los planteamientos, sobre todo, estoy de acuerdo en algunos puntos, que estoy en desacuerdo con algunos, ya lo voy a referir a eso, no, eso era una broma nada más. Pero ahora en serio, creo que el gobierno apostó por un parto traumático de una constituyente que dentro del mismo gobierno, como bien señala Darwin, y en eso sí estoy de acuerdo, pues no ha terminado de calar. Ahí el gobierno solamente le interesa, y es la política que ellos siempre han manejado, la sumatoria a favor del planteamiento que están haciendo. En este caso, pues es un grupo que ha decidido que con sangre y plomo o fuego o bomba, eso tiene que... es la primera vez que un planteamiento sencillamente pretende ganar por la fuerza completamente. Estoy de acuerdo con lo que dice Monagas, porque el asunto de la gente en la calle, que no la va a abandonar, porque ahí está jugándose la libertad, y cuando estamos hablando de la libertad, es que los venezolanos cada vez estamos más esclavizados a un sistema que no nos permite ni estudiar, ni trabajar, dependiendo completamente para comer del gobierno. Es una situación de esclavitud completamente que para nadie es un secreto. Entonces, por supuesto, ¿a qué nos estamos enfrentando cuando estamos en la calle? Bueno, no solamente a un gobierno, estamos con una situación geopolítica bastante complicada, donde no solamente entran los cubanos, también entran, por supuesto, no sé si llamarlo los iraníes o llamarle ese eje del mal, del talibanismo al Medio Oriente, que por supuesto tiene representación en Tarek El Aissami, el vicepresidente de la República. Entonces, bueno, eso es una situación bastante complicada. Creo que ya estamos en una guerra civil no anunciada aún, porque cuando en el Plan Zamora, hoy es titular en los principales portales y periódicos de una nota hecha por Maru Morales, 98%, ¿no? De las muertes que se han venido suscitando tiene que ver después del anuncio del Plan Zamora. Y creo que el gobierno está jugando o está dirigiendo todos sus misiles a que cuando se plantee en julio en la constituyente y comience a discutirse una nueva constitución, que evidentemente no tiene nada que ver, le van a destruir completamente la constitución de Venezuela, pues en ese momento vamos a tener una guerra civil muchísimo más contundente entre venezolanos. Déjame un inciso, Francisco, con aquello que plantea Damaso, con lo de una guerra civil. En estos momentos en este país no hay una guerra civil. En este momento lo que hay es una masacre. Lo que hay es un genocidio contra el futuro de este país. Sí, tendría que haber equivalencia. Tenía que ser armas contra armas. Bueno, pero tú estás enfrentándote a una gente que está armada hasta los dientes, que se ha verificado que han disparado, y a veces para no dejar huella disparan balas, como le pasó al diputado Paparoni, metras, como le pasó al diputado Paparoni. Es decir, no es una guerra civil, porque esto es lo que es una lucha desigual. Es todo una estructura, un aparato, ni siquiera una montonera, contra una resistencia liderada por un grupo de guerreros, de jóvenes guerreros que están defendiendo el futuro y soportados por los partidos políticos. Yo creo que podemos ir a un corte y ya regresamos con una parte de lo que señalaba el señor Chávez